Primero que nada, las cosas no tienen que pasar desapercibidas, así que recordemos que hoy es 18 de mayo y hoy hace 212 años de la batalla de las Piedras y en que el primero de todos nosotros comenzó el camino de la nación. No somos hijos como alguna vez en algún libro de historia nos quisieron hacer creer, hijos de las circunstancias o de la conveniencia de las colonias. Somos hijos del sacrificio, somos hijos de la lucha y somos hijos de la visión de un líder, José Gervasio Artigas. Y por eso hoy está bueno recordarlo. Yo acabo de llegar, por eso estoy de traje. Hoy largamos temprano con el presidente de la República, que tuvimos, porque aparte ustedes saben que el Ejército Nacional, su fecha fundacional es el día de la batalla de las Piedras. Así que tuvimos de la mañana con Luis una jornada larga donde empezamos en las celebraciones del aniversario del Ejército y empezamos haciéndose los saludos porque también está bueno no dejarlo pasar. Comenzamos haciendo algo que nosotros instauramos en marzo del 2020. Lo primero, quizás hasta acá hay algún familiar, primero saludando a todos los uruguayos, más de 1000, que están en el exterior, que integran el Ejército Nacional y los contingentes de paz. Y allí por Zoom, lo hicimos en mayo del 2020, lo venimos haciendo todos los 18 de mayo hasta el día de hoy, saludando a todos aquellos uruguayos que nos representan en las misiones de paz. Y después hoy iniciamos también algo que nos parecía justo hacerlo, y es el de hacer un recordatorio, un breve, como le dicen los militares, un toque de silencio para todos aquellos soldados caídos en todo momento y en toda circunstancia en el Uruguay, que las instituciones también tienen que recordar a quienes hoy no están, como los blancos recordamos a quienes no están y fueron nuestros sellos fundacionales. Después seguimos hasta hace un rato en la batalla de las Piedras. La verdad que el acto terminó relativamente temprano, pero luego de haber sacado 2.500 fotos. Tardamos 1 hora y media desde que terminó el acto hasta que nos pudimos subir al auto cada uno para volver a las casas y Luis para volver a la cama, pues tenía una gripe bárbara. Así que recordar esto. Y lo otro es sumarnos a lo que Coqui decía recién. Nos tiene muy esperanzados el camino que estamos recorriendo. Y esto que voy a decir es parte de la convicción de que, por lo menos la visión que tenemos todos nosotros del partido, nosotros no somos mejores que nadie. Simplemente quizás tengamos una sensibilidad diferente, que no es mejor que otras, es diferente a otras. Y en el Partido Nacional, nuestro partido, con sus 186 años de vida, es un partido de muchas sensibilidades diferentes, de mucha pluralidad, de historia de mujeres y hombres que aportaron mucho y que aportarán, y que son necesarias todas para que el partido sea todo el Partido Nacional. Una parte del Partido Nacional no es el Partido Nacional. El Partido Nacional es todo. Nadie más que nadie. Y tampoco nadie menos que nadie. Con todas las riquezas y con todos los colores que tiene nuestra rica colectividad. Y sobre todo, en momentos en que hacemos falta todos para rodear al gobierno, rodear al presidente de la República y defender esta muy buena gestión que está llevando adelante el gobierno de la República. Y esto lo digo, ustedes dirán, pero claro, ¿qué vas a decir si sos ministro, Coqui, intendente, diputado? No, pero mire, estoy hablando como militante, porque ser intendente, alcalde, diputado, concejal, edil, lo que quieran, eso es circunstancial. Y siempre depende de otros. Lo único que depende siempre de uno mismo es ser militante del Partido Nacional. Esa es una característica que nadie se la saca a nadie. Y por eso estas ganas grandes de juntarnos en todo el país, dos sectores que tuvimos en expresiones electorales diferentes en la última elección. Y eso también está bueno, porque es ver cómo cada uno puede encontrar lo mejor del otro para sumar sinergias y bueno, y así exponernos a la militancia y al trabajo. Quiero rescatar algo que dijo Coqui, no ahora, sino allí, en la conferencia de prensa.
¿Por qué es tan importante? Porque a partir de marzo del 2020, en Uruguay empezó un cambio que es necesario, nosotros creemos, con el mayor de los respetos, que se consolide el próximo año, porque lo contrario sería ir varios pasos atrás. A partir de marzo del 2020 en Uruguay, en el centro de la atención del gobierno nacional está la libertad de cada uno de los uruguayos. Hay un cambio que quizás es intangible, es que durante décadas, durante más de un siglo, pero mucho más en los últimos años, la visión que se tenía, las políticas de gobierno están vinculadas al Estado. Y todos los uruguayos teníamos que trabajar para el Estado y estar al servicio del Estado. Y a partir del 1 de marzo del 2020, el Estado está al servicio de los uruguayos. Fíjense que cuando arrancamos y a los poquititos días se vino la pandemia, la decisión no era fácil porque en ningún manual, la última había sido en 1918, la gripe española dicen los libros, mi viejo nació en el 18, no había ningún manual, pero lo que veíamos del mundo es que el mundo, el instrumento que estaba encontrando y que estaba aplicando era restringir la libertad. Es decirle, mirá, yo no sé qué va a ser de tu vida, pero la decisión del supremo gobierno es que tú te quedes en tu casa, a una cuenta de que pierdas el trabajo, que fue lo que pasó en muchos lados. Y la decisión que tuvo el presidente de la República fue hacerle honor a lo que nosotros queremos y pensamos, a la forma en la que nos criamos y lo que mamamos en el Partido Nacional. Y es decir, miren, el gobierno podrá recomendar, el gobierno podrá sugerir, el gobierno podrá decir qué es lo mejor, lo que los técnicos dicen que es lo mejor, pero la decisión última es de cada persona. Y la decisión última de saber qué debe hacer cada persona de acuerdo a su circunstancia, lo toma cada persona y cada familia. Y no vamos a hacer que ningún uruguayo pierda el trabajo en virtud de lo que está pasando, porque hay que pensar en el día después. Y la libertad responsable empezó siendo un instrumento sanitario, pero de a poco el que no se había dado cuenta se tuvo que dar cuenta que era lo que había nacido para quedarse a partir de marzo del 2020. Miren, ¿qué es lo que está atrás de las decisiones? Y les pongo dos o tres. De las decisiones que toma el gobierno departamental de Maldonado cuando trabajó y trabaja en el realojo del Placer o del Kennedy. Cuando trabaja para que un barrio humilde la gente pueda pasar a tener un hogar digno para vivir y para criar a su familia. ¿Qué es lo que está en el fondo? ¿Ladrillos? No, lo que está en el fondo es la libertad de la persona. Es proteger, ayudar y estimular la libertad de cada persona, que se traduce ¿qué? En la vida digna de los uruguayos. ¿Y qué es lo que está atrás de la decisión de Antel cuando vamos viendo en las noticias que va allá el director de Antel y pone una antenita en el medio de un pueblo de muy poquititos habitantes en todo el país? Porque obviamente que no es para conseguir votos, porque los votos están en las grandes ciudades. Pero cuando pone una antenita en un pueblo de decenas o de un puñado de uruguayos, lo que está agregando a ese pueblo es libertad. Porque tienen los mismos derechos. Un habitante, ¿cuál es el pueblo más chico de Maldonado? Los Talas. Tiene los mismos derechos un habitante de Los Talas que un ciudadano de Punta del Este, Maldonado, de Positos o de Cordón en Montevideo. Exactamente los mismos derechos, de tener una antena y conectividad para poder informarse, trabajar, recrearse, hacer lo que quiera. O, ¿qué es? Bien, le cambio para uno muy reciente, muy polémico. ¿Por qué el gobierno defiende a las autoridades de la educación cuando las autoridades de educación hace muy pocos días atrás en el IABA allí a Montevideo dijeron, mire, está todo bien, todos tienen derecho a tomar medidas, a hacer gremialismo, y se lo dice quien fue durante muchos años militante estudiantil, a integrar, representar un gremio, pero también tienen derecho a estudiar lo que quieren estudiar. Y defendió la decisión
Fíjense, el IABA es un liceo que tiene 3.000 estudiantes. Y el otro día un periodista muy reconocido de Radial en Montevideo entrevistó a un muchacho que dirige el gremio estudiantil y le dijo, 3.000 estudiantes, ¿no? ¿Cuántos estudiantes integran el gremio? Dijo 30. Entonces Emiliano Cotelo, que era el periodista, dijo, perdón, ¿me puede repetir la cifra? 30. Dijo, si hago bien las cuentas rápido, estamos hablando del 1% de los estudiantes. Sí, el 1%. ¿Qué hizo el gobierno? Si mire, usted 1% tiene todo el derecho del mundo de hacer paro, todo lo que usted quiere, pero el 99% restante tiene derecho y libertad para estudiar. Y el gobierno va a garantizar esto. Por eso lo que tenemos por delante, dentro de 1 año y medio, es defender estos valores. Defender la libertad de cada uruguayo. ¿Para qué? Bueno, primero que nada, y si quiere, para discrepar con nosotros. Pero no va a haber ningún uruguayo que quiera discrepar con nosotros que no pueda o que deje de discrepar con nosotros. Como decía Wilson, la libertad que importa no es la libertad del que piensa como yo. Es la libertad del que piensa distinto a mí. Y sobre todo, aquel que piensa distinto a mí, que si estuviera en mi lugar, negaría mi propia libertad. Esa es la libertad más importante. Y al mismo tiempo defender la libertad y también los logros. No hay que achicarse. Nosotros no somos hijos de Twitter, nosotros somos hijos de los votos. Y la inmensa mayoría de los votos votó a este gobierno. Este gobierno que lidera Luis es hijo de las mayorías populares. Le gusta a quien le guste y le disgusta a quien le disguste. Esa es la realidad. Y defender, y vuelvo a reiterarlo, lo digo como militante, a 3 años y pocos días de haber asumido el gobierno, pandemia mediante, invasión de Rusia a Ucrania mediante, con lo que significó en el mundo y aquí, con la sequía, hoy Uruguay tiene más empleo que cuando asumimos el 1 de marzo del 2020. Y solo un rubro, voy a contar, 61.000, importante para Maldonado, 61.000 trabajadores de la construcción, récord absoluto en materia de empleo en la construcción. Más empleo, menos desempleo, más tasa de actividad, más inversión privada, más inversión pública, récord de inversión pública en Uruguay, 1.000 millones de dólares en infraestructura el año pasado, 900 el año pasado y 1.000 millones de dólares este año en infraestructura. Mayor inversión en políticas sociales. En el medio de la pandemia el presidente de la República dijo, tendremos que ahorrar todo lo que haya que ahorrar para invertir en la salud. Pero donde no se va a ahorrar y donde vamos a invertir es en los centros CAIF, 50 millones de dólares para los gurises más vulnerables en el Uruguay. Y agrego, inversión en políticas sociales y cada peso que sale para atender a una persona, una familia, un barrio con necesidades, esos pesos salen de rentas generales y esos pesos llegan al barrio que lo busca y lo necesita. Cuando con Martín Lema en el Ministerio de Desarrollo Social nos pidió ayuda para repartir, ustedes se acordarán, para repartir alimentos para los merenderos. Miren, cada kilo de arroz que salía repartido por el ejército del depósito, cada kilo de arroz llegaba al destino que tenía que llegar. No se perdía en el camino como se perdieron tantos kilos antes. Más empleo, menos desempleo, más inversión en la educación. Una sola cosa hay menos: impuestos. Más de todo y menos impuestos. Cuando vinimos a Maldonado, me acuerdo, acá, yo creo que fue uno de los últimos actos de campaña, a ver si ustedes se acuerdan la cifra. Luis dijo, si nos toca gobernar, vamos a ahorrar en plata que no está bien utilizada en el Estado para poder readecuar, no existía la pandemia, 900 millones de dólares, esa fue la cifra. Y salieron así en fila, con la mano abierta a darnos todo el Frente Amplio.
Y después salieron unos cuantos, con el mayor respeto, unos cuantos economistas a decir lo mismo, a decir, miren, eso es demagogia. La única forma que usted pueda cumplir eso es que aumente los impuestos. Asumimos el gobierno en los 10 días, pandemia. Fondo COVID, inversión del fondo COVID, 2.000 millones de dólares. Invasión Ucrania, inflación. Sequía, hasta el día de hoy, la afectación de la sequía, 2.000 millones de dólares. ¿Qué anunció Luis el 1 de marzo? Bajar los impuestos. 80.000 uruguayos que van a pagar menos impuestos o que no van a pagar impuestos. Así que hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, sin saber lo que se nos venía adelante, mejorando las condiciones del Uruguay y aflojándole el cinturón a los uruguayos. Contraflor al resto. Para los que dicen, no, bajó poco. ¿Y usted por qué no lo bajó? Si usted tiene la maquinita a fabricar impuestos. Los reyes, los fabricantes de los impuestos en Uruguay nos vienen a decir a quienes bajamos los impuestos qué es lo que tenemos que hacer. Lo hubiera hecho usted, que podía haberlo hecho sin dilapidar la plata como le dilapidaron. ANCAP, Gas Ayago, Pluna y sigue baile. Y aparte, yo no los quiero aburrir, va a ser bien cortito, pero aparte también hacer las cosas que había que hacer y que todos sabíamos que había que hacer. Cuando digo todos, todos. O desde hace 10 o 12 años, el presidente Vázquez, el presidente Mujica, el contador Astori, no decían que había que reformar la seguridad social. Si había que reformarla hace 10 o 12 años, ¿cómo que no había que reformarla ahora? Porque Uruguay tiene una realidad que es la más grave que tenemos en Uruguay, que es la curva demográfica. Miren, tenemos dos noticias, una mala y una buena. En un extremo una mala, y es que en Uruguay nacemos cada vez menos uruguayos. Un dato, década del 90. En Uruguay, ¿saben cuántos uruguayos promedio nacían? Gurisas y gurises, 55.000 gurises por año. El año pasado, ¿saben cuántos gurises nacieron en Uruguay? 20.000 menos, 36.000 gurises. Quiere decir que las futuras generaciones tienen cada vez menos activos, porque está la otra noticia, que esa es buena. Cada vez vivimos más años y con mejor calidad de vida. Así que vamos a tener menos activos para pagar más jubilaciones y más pasividades por más años. ¿Cómo se paga eso? Pero hay que ser muy demagogo o muy populista para decir y saber que es así y no votar lo que hay que votar. El otro día, cuando nuestros compañeros, Diego entre ellos, levantaron la mano, los otros tenían las manos abajo. Y yo estoy seguro que abajo de la mesa estaban aplaudiendo que Diego y otros compañeros hubieran votado la reforma de la seguridad social. Seguro. Y saben, la pregunta es, si sabían que había que hacerlo, ¿por qué no lo votaron? Porque los sindicatos no se lo permitieron. Sectores del Frente Amplio y los sindicatos no se lo permitieron. Y hay una buena noticia en el Uruguay. Y por eso, entre otras cosas, se pudo hacer la reforma de la seguridad social. Porque era necesaria y porque en Uruguay, a partir del 1 de marzo del 2020, gobierna el gobierno votado por la gente y no los sindicatos. Y lo otro es la transformación educativa. Dato, porque acá todos sabemos que hay que hacerlo. El tema es tener el coraje, la valentía y la decisión de hacer lo que hay que hacer y defender a los que hay que defender, que son los más débiles y los que no tienen voz. El Uruguay, en nuestro Uruguay, de cada 10 gurises que entran al liceo, ¿saben cuántos terminan el liceo? 4. Y el dicho dice, en el promedio se ahogan los petizos, ¿no? Lo digo yo y me comprende la general de la E, así que no estoy ofendiendo a nadie. Porque ese es el promedio. Pero ustedes saben que los promedios se hacen de diferentes sectores.
Entonces los técnicos dividen cada 20%. Ahí está Diego, que es politólogo. Lo que le llaman quintiles. El quintil 1, que es decir, el 20% más pobre es el quintil 1. Y el último quintil, el 5, es el quintil de gurises y gurisas de hogares mejores económicamente, más favorecidos. 4 el promedio. Ahora, si un chiquilín que pertenece a los hogares más favorecidos del Uruguay económicamente ingresa al liceo, de cada 10 gurises que entran, 8,2 de cada 100, 82 terminan el liceo. Ahora, si es una chiquilina o un chiquilín del primer percentil, menos de 2 terminan el liceo, 1,8. 8,2 entre los que más pueden y 1,8 entre los que menos pueden. Se habrá que hacer la reforma a la educación, porque tenemos un problema de que egresan poco, pero aparte los que egresan son los que más tienen y los que menos egresan son los que menos tienen. Así que este gobierno está haciendo lo que hay que hacer, es ayudar a todos, pero sobre todo ayudar al que menos tiene para que pueda entrar al liceo y pueda terminar el liceo. ¿Y por qué no lo hicieron los gobiernos anteriores si tenían estos números? Es muy sencillo. Porque gobernaban los sindicatos y a partir del 1 de marzo del 2020 gobierna el gobierno y gobierna la gente. Liso y llano. Por eso, y termina acá, por eso es tan lindo lo que estamos haciendo y nos esperanza tanto. Este año nos vamos a dedicar a dar vuelta al país, recorriéndolo, hablando no solo con los blancos, hablando con todos los uruguayos que tengan ganas de dedicarnos un rato y sobre todo nosotros a escuchar mucho y a redondear la gestión de gobierno. Porque en los periodos normales de 5 años de gobierno, cuando faltaba uno para la elección, era tiempo, digamos, de empezar a mover bandera. Pero este periodo, si bien fue de 5, hubo 2 que se los llevó la pandemia. Y tenemos apenas 3 para hacer lo que teníamos que haber hecho en 5. Y 1 en 3 no es lo mismo que 1 en 5. Por eso este año hay que agotarlo para redondear una gran gestión de gobierno. El mejor candidato para la elección que viene es la mejor gestión de gobierno. Y como no podemos reelegir a Luis, vamos a reelegir al gobierno. Por eso que tenemos que trabajar mucho este año en todo esto que estamos diciendo. Con la tranquilidad y la paz de estar haciendo las cosas bien y con la tranquilidad y la paz de entre todos estar bien acompañados para recorrer el camino.